Una familia sale de casa una mañana para lo que parecía ser un viaje común, pero no lo era. Abandonan todo atrás: teléfonos móviles, tarjetas de crédito, pasaportes. Durante 5 días se separan uno por el interior de Australia, siendo encontrados en estados de pánico y paranoia extrema después de pasar por una misteriosa cueva que para muchos es un verdadero portal entre el mundo de los vivos y los muertos. Así comenzó uno de los casos más extraños de la historia de la Australia moderna: la inexplicable fuga de la familia Trump, un misterio que hasta hoy desafía cualquier explicación lógica. ¿Qué sucedió para que una familia exitosa y estructurada lo dejara todo en un día normal y se embarcara en un viaje paranoico y sin sentido? En la mañana del lunes 29 de agosto de 2016, en la pequeña ciudad de Sylvan, en las afueras de Melbourne, la familia Trump protagonizó uno de los casos más extraños de Australia. Hasta ese día, la familia era vista por los vecinos como un modelo de éxito y estabilidad. Mark Trump, de 51 años, y su esposa Jacoba, de 53, eran propietarios de una próspera granja de grosella roja y de una empresa de movimiento de tierras que funcionaba desde hacía décadas. Los 3 hijos adultos, Rihanna, de 29 años, Mitchell, de 25, y Ella, de 22, ayudaban en los negocios familiares y vivían en la propiedad rural de 80 hectáreas. Nada indicaba que algo anduviera mal. No había deudas significativas, problemas legales o conflictos familiares aparentes. La granja era exitosa, las relaciones parecían armoniosas y la rutina transcurría normalmente. Mark era conocido en la comunidad como un hombre trabajador y meticuloso, aunque algunos vecinos lo describían como un poco reservado y desconfiado con los extraños. Pero nada que levantara sospechas de que algo anduviera mal. Alrededor de las 6:30 de esa mañana de lunes, algo cambió. Sin avisar a nadie, los 5 miembros de la familia subieron al Peugeot SUV gris de ella y partieron de la propiedad. Dejaron atrás sus teléfonos celulares, tarjetas de crédito, pasaportes y licencias de conducir. No llevaron ropa extra, medicamentos o cualquier artículo que indicara un viaje planeado. La única excepción fue Mitchell, quien por algún motivo llevó su teléfono celular. Una decisión que se mostraría reveladora sobre el estado mental de Mark. Durante la primera parte del viaje, Mark demostraba una obsesión creciente con la idea de que estaban siendo rastreados. Él insistía en que cualquier dispositivo electrónico podría ser usado para localizarlos. En determinado momento, ordenó a Mitchell que arrojara el teléfono celular por la ventana del coche en movimiento. Mitchell obedeció, tirando el aparato en una carretera rural entre Melbourne y Bathurst. Cuando la policía llegó a la propiedad de la familia días después, la escena encontrada era perturbadora. Todos los vehículos restantes, un total de 4 coches, estaban estacionados con las llaves en el contacto, como si hubieran sido preparados para una fuga de emergencia. Las puertas de la casa estaban abiertas, los cajones abiertos, como si alguien hubiera buscado desesperadamente algo importante. Había señales de que la familia había salido con prisa extrema, pero no había evidencias de lucha, robo o cualquier amenaza externa. La primera parada oficial de la familia fue en la ciudad de Bathurst, a unos 300 kilómetros de casa. Durante todo el trayecto, el comportamiento de Mark se deterioraba visiblemente. Él verificaba constantemente los espejos retrovisores, tomaba rutas alternativas sin explicación e instruía a la familia a mantener las cabezas bajas siempre que pasaban por cámaras de tráfico. Era como si él creyera que estaban siendo activamente perseguidos por fuerzas que solo él conseguía identificar. En Bathurst, Mitchell se dio cuenta de que su padre estaba trastornado y que nadie parecía extrañarlo. Abandonó a la familia y regresó a casa solo. En entrevistas posteriores, él dijo que sus padres estaban completamente paranoicos y que la atmósfera en el coche se había vuelto sofocante y aterradora. Describió a su padre como alguien que había perdido completamente el contacto con la realidad, hablando constantemente sobre amenazas invisibles y la necesidad de seguir moviéndose. Mi padre estaba convencido de que la gente nos estaba siguiendo. Él hablaba sobre coches sospechosos, sobre personas que querían hacernos daño, pero cuando yo miraba, no veía nada. Era como si él estuviera viviendo en una película de terror que solo él podía ver, reveló Mitchell meses después. Pero ¿qué hizo que una familia aparentemente normal y sin problemas entrara en pánico de esa manera hasta el punto de abandonarlo todo y seguir viaje sin rumbo? Como si todo esto ya no fuera lo suficientemente extraño, el destino final que Mark había planeado era aún más perturbador y añadía un elemento aún más extraño a aquella historia bizarra. Con Mitchell fuera del grupo, los 4 miembros restantes continuaron el viaje hacia el norte. El destino elegido por Mark no era aleatorio. Las cavernas de Jenolan, una de las atracciones turísticas más antiguas y misteriosas de Australia,
ubicada a unos 175 kilómetros al oeste de Sydney. Las cavernas tienen una historia rica y perturbadora que se remonta a miles de años. Para los pueblos indígenas locales, particularmente los Gundungurra y Daruk, el lugar era conocido como Burra Burra, un nombre que en algunas interpretaciones significa lugar de los espíritus o donde las almas son llamadas. Según las tradiciones aborígenes, las cavernas eran un portal entre el mundo de los vivos y los muertos, un lugar donde las personas podían ser llamadas por fuerzas sobrenaturales y desaparecer para siempre. La mitología local habla de viajeros que al acercarse a las cavernas comenzaban a escuchar voces que los atraían al interior de las formaciones rocosas. Muchos nunca más eran vistos. Aunque estas son solo leyendas, la elección de Mark de llevar a la familia específicamente a este lugar cargado de simbolismo místico plantea preguntas intrigantes sobre su estado mental en ese momento. ¿Había investigado Mark sobre las cavernas anteriormente? ¿La elección fue inconsciente? ¿O había algo sobre el lugar que lo atraía de forma casi magnética? Nunca lo sabremos con certeza, pero el hecho es que guió a la familia directamente a un lugar que en la tradición local era conocido por hacer desaparecer a las personas. Durante todo el trayecto hasta las cavernas, los 4 miembros restantes de la familia pagaban todo en efectivo, evitaban el contacto con extraños y parecían estar constantemente siendo perseguidos. Testigos en gasolineras y restaurantes de carretera reportaron posteriormente que el grupo parecía extremadamente nervioso y como si estuvieran huyendo de algo. Una empleada de una gasolinera en Lithgow, la última parada antes de las cavernas, dijo a la policía que Mark pidió específicamente usar el baño trasero, evitando áreas con cámaras de seguridad. Estaba sudando mucho, aunque no hacía calor, y no dejaba de mirar la carretera, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Nadie sabe qué les pasó a los Tom en las cavernas de Jenolan, pero algo cambió, y a partir de ahí, aquello que comenzó como un brote de Mark parece haber contaminado a toda la familia y todo se volvió aún más extraño y perturbador. Después de visitar las cuevas de Jenolan, el grupo se dirigió a la ciudad de Goulburn, en el interior de Nueva Gales del Sur, y fue allí donde la situación se volvió aún más extraña. Por razones que nunca fueron completamente esclarecidas, las 2 hijas decidieron abandonar a sus padres y seguir caminos separados. ¿Qué había sucedido en las cuevas? ¿Qué se había dicho o visto que hizo que el grupo familiar se separara? Ella, la hija menor, de alguna manera consiguió un coche en Goulburn. Cómo consiguió este automóvil nunca fue completamente explicado, pero probablemente alguien debió haber dejado el coche abierto con la llave en el encendido y ella aprovechó el momento para tomar el automóvil. La decisión fue tomada en pánico total. La joven ni siquiera verificó si el coche tenía suficiente combustible para el viaje de más de 500 kilómetros de regreso a Melbourne. A pesar de haber sido acusada de robo posteriormente, las acusaciones fueron retiradas dadas las circunstancias extraordinarias del caso. Durante el viaje de regreso, ella condujo durante más de 8 horas en un estado de estrés extremo. Se detuvo solo una vez para repostar, pagó en efectivo y evitó cualquier contacto visual con otros clientes. El empleado de la gasolinera que la atendió dijo posteriormente que ella parecía aterrorizada y continuaba mirando hacia atrás, como si alguien la estuviera siguiendo. Ella llegó a casa el martes 30 de agosto, menos de 24 horas después de haber partido con la familia. Pero su llegada no trajo alivio. Al contrario, parecía más paranoica que nunca. Los vecinos informaron que ella verificó todas las cerraduras de la casa múltiples veces y cerró todas las cortinas incluso antes del anochecer. Rihanna, la hija mayor, tuvo un destino aún más perturbador. Después de separarse de la familia en la ciudad de Goulburn, comenzó a vagar por las calles en un visible estado de confusión. Testigos informaron que parecía desorientada, asustada y sin rumbo definido. Durante 2 días, nadie supo exactamente dónde estuvo. Desapareció sin dejar rastro, sin teléfono, documentos o cualquier recurso. Fue solamente el 1 de septiembre que Rihanna fue encontrada de forma inusual por un conductor local. Sin saberlo, él había transportado a la joven en la parte trasera de su camioneta. Al sentir movimientos en el vehículo, el conductor se detuvo y la encontró escondida, en estado de catatonia, sin poder explicar quién era o qué estaba haciendo allí. Rihanna fue llevada inmediatamente al hospital de Goulburn, donde recibió tratamiento médico. Según las autoridades, ella no sabía decir su nombre, dónde estaba o qué había sucedido en los días anteriores. Presentaba señales claras de paranoia y desorientación, pero no había ningún indicio de agresión física. Los médicos identificaron que ella sufría de un episodio severo de estrés psicológico. Mientras los 3 hijos parecían ahora estar a salvo, sus padres, Mark y Jacoba, continuaban desaparecidos.
Mientras las hijas seguían sus caminos separados en estados de pánico creciente, Mark y Jacoba Trump continuaban viajando juntos, pero su situación se deterioraba rápidamente. La pareja se dirigió a la ciudad de Wangaratta, que se encuentra a unos 430 kilómetros de Goulburn, un viaje de aproximadamente 5 horas. Durante esa parte del viaje, los testigos informaron de interacciones cada vez más extrañas con la pareja. Un empleado de un restaurante dijo que Mark estaba extremadamente agitado, revisando constantemente las ventanas y susurrando palabras incomprensibles al oído de Jacoba. Él pidió una mesa en la parte trasera del restaurante, lejos de las ventanas, y cuando otros clientes entraban, él se ponía tenso y dejaba de comer hasta que se sentaban. Jacoba, que hasta entonces parecía estar siguiendo a Mark en su paranoia, comenzó a mostrar signos de que la presión psicológica se estaba volviendo insoportable. Empleados de un motel en Wangaratta, donde pasaron la noche, informaron de discusiones amortiguadas provenientes de la habitación. No podíamos entender las palabras, pero la mujer parecía estar tratando de calmar a su marido. Él estaba claramente muy agitado por algo. En la mañana del miércoles 31 de agosto, algo finalmente rompió la dinámica de la pareja. Jacoba tomó una decisión desesperada. Abandonó a Mark y desapareció en la ciudad, siendo encontrada en la ciudad vecina de Yas. Los detalles exactos de cómo logró salir de la ciudad nunca fueron completamente esclarecidos, pero la evidencia sugiere que pudo haber aceptado viajar con extraños, algo completamente fuera de lo común para una mujer que, según amigos, era extremadamente cautelosa con los desconocidos, aún más en el apogeo de su paranoia de persecución. Mark se quedó solo, y fue entonces cuando su paranoia alcanzó niveles verdaderamente alarmantes. Sin la presencia de Jacoba para proporcionar algún nivel de estabilidad emocional, él comenzó a presentar comportamientos que asustaron seriamente a los residentes locales. Lo que le sucedió a Mark Trump en Wangaratta se convertiría en uno de los aspectos más extraños e inquietantes de todo el caso. Ahora solo y en un visible estado de paranoia, Mark comenzó a exhibir un comportamiento que llamó la atención de los residentes locales y alertó a las autoridades. En la noche del 31 de agosto, testigos reportaron que un vehículo, más tarde identificado como el Peugeot de la familia Trump, estaba persiguiendo a otro automóvil por las calles de la ciudad de forma insistente e inusual. El conductor parecía determinado a mantenerse detrás del otro vehículo por un largo tiempo, sin ningún motivo aparente. El comportamiento llamó tanto la atención que la pareja en el coche de adelante decidió detenerse y buscar ayuda. Pero antes de que la policía llegara, el misterioso conductor abandonó el vehículo en medio de la vía y corrió en dirección al Merriwa Park, un área boscosa y densa que da acceso directo a regiones de monte cerrado. Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron el Peugeot con la llave todavía en el encendido, pero Mark ya había desaparecido. Perros rastreadores fueron traídos para rastrear el área, pero no lograron localizar ningún rastro del hombre. Parecía haber desaparecido en el monte, como si estuviera huyendo de algo o alguien que solo él podía ver. Durante los 2 días siguientes, Mark permaneció completamente fuera de contacto, sin celular, sin documentos y lejos de cualquier carretera principal. Fue solo el sábado, 3 de septiembre, alrededor de las 17:50, que fue finalmente encontrado, vagando desorientado en las proximidades del aeropuerto de Wangaratta. Un residente local avistó al hombre en estado de confusión y avisó a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Mark en visible estado de agotamiento, deshidratado e incapaz de proporcionar una explicación coherente sobre dónde había estado o qué había sucedido. Fue llevado a la comisaría local, donde fue interrogado por aproximadamente 5 horas y recibió atención médica. Después de eso fue liberado bajo el cuidado de su hermano, que es policía. Aunque estaba físicamente bien, su estado mental aún era frágil. Hasta que el momento Mark, así como los otros miembros de la familia, no podía explicar qué motivó la fuga, ni los delirios de persecución que habían tomado posesión de todos. El incidente en Wangaratta, con su fuga al parque y la desaparición de Díaz, se convertiría en el punto más sombrío e inexplicable del viaje de pánico que sacudió a toda la familia Trump. Con Mark encontrado y el final del bizarro viaje, quedaba una pregunta. ¿Qué sucedió para que la familia Trump lo abandonara todo y protagonizara uno de los casos más extraños de Australia? Con todos los miembros de la familia localizados y a salvo, investigadores y profesionales médicos se volcaron sobre la pregunta fundamental: ¿qué había causado ese episodio colectivo de paranoia? Las respuestas resultaron más complejas y elusivas de lo que cualquiera había imaginado. La primera y más aceptada teoría médica fue la psicosis compartida, conocida clínicamente como folia plusieurs, un trastorno psiquiátrico extremadamente raro donde los delirios son compartidos entre miembros de un grupo cercano.
Este fenómeno ocurre cuando una persona con síntomas psicóticos primarios infecta psicológicamente a otros individuos cercanos, generalmente en familias aisladas o grupos con dinámicas de poder desequilibradas. Especialistas identificaron que Mark presentaba los síntomas más severos, sugiriendo que él era el paciente principal que transmitió la paranoia a los demás. A pesar de ser la teoría más aceptada, la familia Trump no encajaba en el perfil típico para este diagnóstico. Mantenían una vida social activa, operaban negocios prósperos que requieren interacción social constante y no presentaban el aislamiento extremo generalmente asociado a casos de psicosis compartida. Una segunda línea de investigación exploró la posibilidad de que la familia estuviera realmente huyendo de una amenaza concreta e identificable. Las autoridades investigaron extensamente varias posibilidades: chantaje o extorsión, deudas con el crimen organizado, disputas comerciales o conflictos personales que pudieran justificar tanta paranoia. Cada una de esas posibilidades fue metódicamente descartada después de una investigación minuciosa. Ninguna evidencia apuntaba a amenazas externas. Sin una respuesta concreta, las personas comenzaron a pensar que la familia podría haber participado en algún tipo de culto, haber consumido alguna sustancia ilícita que pudiera haber desencadenado una paranoia conjunta, o incluso algún estrés postraumático causado por algún evento días antes que la familia inconscientemente quería olvidar. Todas estas teorías individualmente presentan elementos convincentes, pero ninguna de ellas fue comprobada en la realidad. Tal vez una combinación de factores pudo haber desencadenado todo esto. La ausencia de una explicación definitiva solo profundiza el misterio, transformando el caso de la familia Trump en uno de los enigmas psicológicos más intrigantes de la era moderna. Después de regresar a casa y recibir tratamiento médico y psiquiátrico integral, la familia Trump tomó una decisión que solo profundizó el misterio. Optaron por un silencio casi absoluto sobre los eventos de aquellos 5 días extraordinarios. En septiembre de 2016, Mark Trump divulgó un comunicado extremadamente breve a través de un abogado, admitiendo que la familia había pasado por un periodo difícil, pero negándose categóricamente a proporcionar cualquier detalle específico. Esa fue prácticamente la única declaración oficial que cualquier miembro de la familia hizo sobre el caso. Desde entonces, se han negado consistentemente a dar entrevistas detalladas, participar en documentales o explicar públicamente lo que había sucedido. Regresaron a su granja en Sylvan e intentaron retomar sus vidas normales. ¿Qué de hecho sucedió ese día? ¿Un delirio colectivo? ¿O algo aún más extraño que desafía nuestra comprensión? Si has visto nuestro video hasta aquí, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún video que lanzamos aquí cada semana. Te invito también a ver el video que hicimos sobre el caso de los 3 fareros que simplemente desaparecieron en un faro aislado y hasta hoy nadie sabe lo que pasó. El video está apareciendo ahora en tu pantalla, solo tienes que hacer clic y sumergirte en otro misterio.